En mi opinión, las Quest Pro siguen siendo las mejores gafas para DCS VR, pero al estar descatalogadas y tener unos precios prohibitivos de segunda mano, creo que lo mejor que podéis comprar en este momento son las Quest 3. En realidad virtual siempre le he dado más importancia a una experiencia fluida y suave que a una mayor resolución o unos mejores gráficos. Por eso a día de hoy sigo recomendando las gafas de Meta para volar en DCS. A esa experiencia fluida y suave contribuye en gran medida la reproyección. La reproyección es una técnica que usan los visores VR para mantener la imagen fluida cuando el ordenador no puede generar suficientes fotogramas. Si el visor va a 90 Hz pero el PC solo llega a 50 o 60 frames por segundo, la reproyección crea fotogramas intermedios y baja el frame rate a la mitad sin que notes tirones. Básicamente evita el stuttering y hace que todo se vea suave incluso en escenarios muy cargados. Las gafas de Meta no son las únicas que tienen reproyección, pero sí son las que mejor reproyección tienen. Muchos me preguntáis por Pimax, pero su Smart Smoothing nunca ha funcionado igual de bien, y en DCS cualquier caída de frames por segundo se nota muchísimo. Por eso, si lo que buscáis es una experiencia suave y estable, sigo prefiriendo Meta. Pimax gana por goleada en resolución a Meta con sus monstruosos paneles de 3800 píxeles, pero cualquier caída de frames por segundo por debajo de los hercios configurados en la pantalla provoca tirones en la imagen porque su reproyección no funciona bien. El Smart Smoothing de Pimax nunca ha estado al nivel del ASW de Meta y cuando falla no solo no suaviza, sino que empeora la experiencia. Si ejecutamos DCS VR a la resolución nativa de cualquiera de las gafas de Meta, lo primero que vamos a notar es que nos falta nitidez y definición en la imagen, lo que dificulta muchísimo leer los instrumentos de cabina. Tanto las Pro como las Quest 3 tienen resoluciones nativas muy justitas, en torno a los 2000 x 2000 píxeles por ojo. Para solucionar esto, debemos forzar la resolución nativa de las gafas por medio de un multiplicador para conseguir una mayor nitidez. Así, por ejemplo, si multiplicamos los 2000 píxeles de la resolución nativa de las gafas por 1.6, estaremos renderizando la imagen a 3200 píxeles y por lo tanto todo se verá mucho más definido. La parte negativa de esto es que al aumentar la resolución disminuirá el rendimiento y necesitaremos más potencia para mover DCS con la fluidez necesaria para que la experiencia sea buena. Por otro lado, tampoco conviene hacer super sampling hasta el infinito porque la resolución de las gafas es la que es, y por mucho que la forcemos habrá un punto en el que el panel no se podrá estirar más. Mi recomendación es que las Quest Pro y las Quest 3 lo ajustéis entre 1.6 y 2.0. Esto os dará unas resoluciones de entre 3200 x 3200 y 4000 x 4000 píxeles por ojo. Si las gafas tuvieran una resolución nativa lo suficientemente alta de más de 3000 x 3000 píxeles como por ejemplo las Pimax, no sería necesario hacer super sampling, puesto que todo se vería con la nitidez suficiente y nos ahorraríamos este paso. Para no complicar mucho el vídeo, vamos a configurar las gafas usando tan solo el Oculus Debug Tool, que se instala automáticamente con la aplicación de Meta de escritorio. Además, para no alargarlo mucho, voy a considerar que ya tenéis las gafas funcionando y conectadas al PC por cable USB. En el ordenador ejecutamos la aplicación Meta Quest Link y en la pestaña Dispositivos hacemos clic en nuestras gafas y en Preferencias de gráficos seleccionamos 72 Hz y 1.0 de resolución. Aplicamos y aceptamos. Ahora localizamos el Oculus Debug Tool, que es la interfaz de Meta que utilizaremos para configurar las gafas, y creamos un acceso directo en el escritorio para tenerlo siempre a mano. Lo encontraremos en C, Archivos de programa, Oculus, Support, Oculus Diagnostics. Ejecutamos el Oculus Debug Tool y en la interfaz modificamos lo siguiente. Pixel Override. Esto es el super sampling. Aquí empezaría poniendo 1.6 para aumentar más de un 50% la resolución de las Quest 3. Una cosa importante sobre el super sampling es que si lo aplicamos en esta ventana, debemos dejar en 1.0 la opción Pixel Density en las opciones gráficas de DCS, porque si no se sumarán. Es decir, hagamos donde hagamos el super sampling, el resto de opciones deben de quedar en 1. FOV Multiplier. Las gafas VR renderizan más imagen de la que se muestra en pantalla. Ajustando estos valores, hacemos que las gafas no rendericen aquello que queda fuera del marco de los monitores, lo que nos permite ganar un rendimiento extra. Los valores pueden variar dependiendo de cada persona, pero ajustándolos entre 0.85 y 0.90 suele funcionar bien. La forma de ajustarlo es que no veamos ningún borde negro en los límites de la imagen. ASW. Esto es la reproyección de Meta y la que nos va a dar esa experiencia fluida tan adictiva. La ajustamos en auto para que entre cuando el equipo no pueda mantener 72 frames por segundo. Encode Resolution.
Es la resolución horizontal a la que el PC envía la imagen al visor antes de comprimirla. Cuanto mayor es este valor, más nítida veremos la cabina y menos artefactos de compresión aparecen. Este valor debe coincidir con el doble de la resolución horizontal nativa por ojo de las Quest 3. En este caso, la resolución nativa es de 2064 píxeles, que multiplicado por 2 da 4128. Encode bitrate. Es el ancho de banda que usa el PC para comprimir la imagen antes de enviarla al visor. Cuanto más alto lo pongamos, menor compresión habrá y más nítida se verá la cabina, especialmente los textos y los MFDs. Dejadlo en 800 y si notáis cortes de sonido, bajadlo a 700. Link Sharpening. Es un filtro de nitidez que se aplica después de descomprimir la imagen que viene del PC. Sirve para recuperar detalle perdido por la compresión del cable Link y mejora mucho la lectura del cockpit en DCS. No afecta al rendimiento, así que lo más recomendable es dejarlo en Quality para obtener la imagen más nítida posible. Después de cambiar estos últimos valores de codificación, será necesario pulsar en Restart Oculus Service para que se apliquen los cambios. Para el resto de opciones no hará falta, puesto que al cambiarlas tendrán un efecto inmediato. Hay un detalle importante que he notado haciendo pruebas. Si tenemos activada la programación de GPU acelerada por hardware, lo que solemos llamar hacks, la tasa de frames por segundo suele ser algo más alta, pero la reproyección tarda más tiempo en activarse. Cuando desactivamos hacks, la reproyección entra antes y de forma más consistente. Esto ocurre porque con hacks activado, Windows deja que la GPU gestione directamente parte del trabajo interno, y eso cambia cómo se organizan las tareas que llegan a la gráfica. A veces da un poco más de frames por segundo, sí, pero hace que el sistema sea menos predecible y Oculus no detecta tan rápido cuándo debe de activar la reproyección. Sin hacks, todo el flujo de trabajo es más estable y la reproyección puede activarse antes y funcionar mejor. Además, hay otra opción que conviene tener en cuenta, la frecuencia de actualización variable o VRR. Esta permite que el visor ajuste dinámicamente su refresco para seguir los frames por segundo del PC, pero en DCS, donde los frames por segundo suelen variar mucho, puede interferir con la reproyección y generar microstutters. Por eso también recomiendo desactivarlo, porque la estabilidad de la reproyección se nota muchísimo más que esos pocos frames por segundo extra. Para desactivar hacks y VRR en Windows 11, pulsamos Windows más I para abrir configuración. Vamos a Sistema, Pantalla, Gráficos, hacemos clic en Configuración avanzada de gráficos, desactivamos la programación GPU acelerada por hardware y la frecuencia de actualización variable. Después reiniciamos el PC para que los cambios tengan efecto y ya está. Bien, pues esta es la configuración más sencilla que podemos hacer en las Quest 3 y que se vean de maravilla en DCS VR. Ahora os toca a vosotros experimentar con los ajustes gráficos en DCS dependiendo de la potencia del equipo que tengáis. Por si os sirve de referencia, os dejo mi configuración gráfica para un 9950 X3D con 96 GB de RAM y una 5090. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, espero que os haya resultado interesante el vídeo, un abrazo y hasta la próxima.